a tomar papel y lápiz, buscando soluciones. Seguimos en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés y ahora es el turno pues de ver esas estrategias también que como padres, como docentes nos toca abordar en este nuevo año escolar para conversar precisamente de este tema que es álgido, definitivamente lo es en tiempo de pandemia, este inicio de año escolar 2020-2021. Tengo el enorme placer de tener acá conmigo vía telefónica a Óscar Misle Terrero. Él es docente, orientador, escritor, terapeuta, fundador y director de Secodap. Óscar, bienvenido. Muy buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás? Encantado. Bueno, yo siempre contenta de conversar contigo porque, bueno, son estos temas donde necesitamos esa visión clara de lo que está ocurriendo con respecto a este inicio de clases. Ayer teníamos una cadena presidencial donde hablaba, por supuesto, el presidente de las facilidades que no existen para el sector público en la parte educativa, pero está la realidad del sector privado que así arranca el día de hoy. Ya muchos docentes se incorporan pues y ya van comenzando a tener reuniones con los padres, con los representantes, como si fuese un año escolar pues normal en el que vamos y nos convocan a reunión, solo que estas reuniones van a ser por supuesto virtuales. ¿Cómo ves el movimiento, Óscar, en principio de este inicio de año escolar? Mira, nos presenta retos importantes, desafíos muy importantes, sobre todo con el conocimiento que podemos tener, porque no hay una evaluación que se haya hecho que te permita ver con claridad y objetividad cómo terminó o cómo culminó el año escolar pasado. Lo que sí hay es como mucha incertidumbre, porque no ha habido la coordinación necesaria para poder establecer cómo va a hacerse, sobre todo tomando en cuenta que hay un 80% de la población que va a colegios públicos y un 20% solo a instituciones privadas. Y ese 80% no tiene las posibilidades de conectividad y la posibilidad de lograr la conexión, pues el intercambio con la escuela virtualmente, sino tiene que buscar otras vías en un momento donde el coronavirus no está en su mejor momento en el país, más bien hay un repunte importante que hace que la situación sea todavía más compleja. Entonces, no tener claro cómo fue ese cierre, qué fue lo que se logró, dónde estuvieron los principales debilidades, sino más bien lo que uno va recogiendo es lo que te llega a través de la asesoría, pues, que buscan o que solicitan las familias a Secodap. Bueno, y es que yo me imagino, esa era mi próxima pregunta, o lo es, y es la angustia que puede estar manejando padres, representantes y docentes de ese 80% que probablemente el saldo es negativo en cuanto a cómo terminó de ir el año escolar. Yo incluso acuso de haber conocido historias de que se perdió el año completamente porque niños no pudieron acceder nunca a ningún tipo de plataforma, ni mensajería, ningún tipo de red social para tener comunicación con sus docentes, ¿no? Y ahora, bueno, se inicia el próximo año escolar siguiente. Esos niños que, entre comillas, perdieron el año escolar, van a seguir pasando porque también hay una política que me parece terrible en cuanto a la formación de que nadie raspa el año. Ok. Fíjate tú, una de las cosas más difíciles de entender, yo creo que hay un proceso de negación, Verónica, es que estamos en una situación particular, porque estamos en una pandemia, en donde está amenazada la salud y la vida de todos los ciudadanos, sin distingo de color, realidad social, contexto en el que se vive, en donde la prioridad es la vida y la salud, y si bien es cierto que la educación es importante y es necesaria, hay que pensar qué tipo de orientación o qué tipo de formación, más bien, necesitamos en estos momentos en donde hay una secuela importante del coronavirus, que es la salud mental del 100%, pero vamos a hablar de ese 80%. De verdad. Porque estamos hablando de 6 meses de aislamiento físico, ¿no? Entonces, habría que preguntarse cómo vamos a atender, cómo para no generar más estrés, más angustia, de que la persona, por no perder el año escolar, por no haber tenido los conocimientos académicos necesarios, entonces más bien se le sume frustración, angustia, culpa, porque no pudo hacer todo el esfuerzo para lograr cumplir con los requisitos académicos. Entonces hay un momento en que nos exige plantearnos esas disyuntivas. Si bien es cierto que hay una injusticia, porque hay un 20% favorecido y privilegiado,
y eso marca una brecha importante entre incluidos y excluidos. Ujú. Los excluidos habría que ver cómo el gobierno está pensando en qué política está pensando, si es que va a utilizar los medios radioeléctricos, la televisión, la radio, y de qué forma se va a utilizar para llegar a ese sector de la población, y cuáles van a ser las estrategias a utilizar. No se trata de llevar la clase virtual a una pantalla, eso no funciona. Una cosa es la clase vivencial con el profesor en un espacio donde haya contacto interpersonal, a cómo se transmite eso, el contenido pues que se tiene que adaptar a través de una pantalla y a través de los horarios que están establecidos. Y si las personas tienen la posibilidad inclusive de escuchar la radio, ver la televisión, porque también sabemos que se suma el tema de los servicios públicos. Hay estados que tienen una crisis muy fuerte con el tema de la electricidad. Así es. Entonces se nos va creando retos muy importantes y de difícil solución. Sin embargo, lo que sí lo que preocupa, yo escuché ayer que declaraba pues el Nicolás Maduro que para el 5 de octubre se pudieran convocar a los docentes para que puedan ir a los colegios y formarlos pedagógicamente. Y escuchaba a Aristóteles Tuy que le decía que también los muchachos, también los alumnos, ¿no? Entonces no entiendo cómo en un proceso como el que se está viviendo, donde se decide iniciar virtualmente por la situación del COVID, cómo es eso que los padres iban a poder ir a las escuelas para formarse pedagógicamente de manera presencial, cuando en la semana de la flexibilidad aclaraban como que sin la flexibilidad el virus toma cuarentena, el virus sigue estando presente. Entonces todo eso genera más bien confusión y genera más bien angustia en las familias, ¿no? Eso te iba a comentar, Oscar, genera una angustia terrible y qué desgracia, porque creo que no hay otra palabra, que personas tan irresponsables en lo que es el manejo no solamente educativo, sino familiar y emocional den esas declaraciones en cadena nacional. Claro, porque fíjate tú, vamos a suponer que el 5 de octubre las familias se tienen que trasladar primero en qué transporte, si tienen transporte privado, el tema de la gasolina es una realidad, lo difícil que significa conseguir gasolina. Así es. Pero además la exposición al montarse en un transporte público donde no se guarda la distancia, pero entonces ellos van a llevar a los colegios y qué pasa con los maestros, cómo se protege, por más que se tomen medidas, el riesgo de contaminación está presente. Entonces, en eso le tocará a las familias tomar sus propias decisiones. Y yo creo que las comunidades educativas deberían activarse, ¿no? Porque aquí es preservar la salud, es el derecho a la salud y a la vida lo que está en juego. Está bien, y también exigir el derecho a la educación, pero en condiciones que no los pongan en riesgo. Lo que pasa es que sobre la educación está el derecho a la vida y eso muchas veces es lo que no entendemos y vemos pasar el tiempo y también nos angustia. Nos vamos a ir al corte, Oscar, y al regreso vamos precisamente a dar un poquito de esperanza a quienes nos está viendo, que nos está escuchando, con respecto a este inicio, porque como bien lo comentamos, está la incertidumbre de saber si no arrancan o no. También está la otra parte que sí arranca y arranca con excesiva actividad. Y entonces es como buscar ese equilibrio y ese punto medio. Eso lo vamos a hablar. Claro. Seguro. Saludos a Jesús Cuello, que se incorpora por acá. Wilmer Rodríguez también nos dice, bueno, ciertamente, Wilmer Briceño, perdón, todo lo que dice este dictador es fuera de lugar. Bueno, eso es tema de las 4 de la tarde, pero también estoy de acuerdo. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Buscando soluciones efectivas para tu vehículo. En Multiservicios King Cars encuentras servicios, accesorios y repuestos a los precios más competitivos del ramo. Estamos en El Paraíso, Avenida Páez con calle La Montaña, edificio Saumel Palace, locales B y C.
Multiservicios King Cars, los reyes de tu economía. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso ya en la parte final del programa. Estamos conversando con Oscar Misle precisamente de este inicio de año escolar. Y Mari Rodríguez aquí decía, bueno, que tenía ese profesor que le decía que ese 20 en línea se lo iba a bajar. Había una cosa en nuestra época que era la famosa terapia de choque. Y bueno, que ciertamente se ha comprobado que lejos de ayudar es bien tóxica y bien dañina, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, una cosa que te iba a preguntar, que te iba a comentar. Hicimos una especie de sondeo, de consulta con las familias que toman contacto con Secodap, ¿no? Para ver un poco lo que le había funcionado en el año escolar que recién terminó, ¿no? Virtual. ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Qué fue lo que le sirvió? En la idea de dar un poco recomendaciones que puedan ser ensayadas, ¿no? Y bueno, hay una coincidencia en que el haber tenido un plan para el día, en donde se identifiquen desde el inicio del año escolar el horario para las comidas, el horario para cumplir pues con lo que son las asignaciones, las responsabilidades escolares, el horario para la recreación, tener tiempo para juego, el tiempo para cooperar, colaborar con las tareas de la casa y también, lo ideal, un espacio para reunirse la familia y un poco evaluar un poco o conversar un poco sobre el día. Funcionó porque dio como una especie de estructura de que el niño sepa que, o el niño o el adolescente sepa qué es lo que toca en el día y de qué manera nos organizamos, porque también los padres seguramente están con el teletrabajo, necesitan la computadora, también necesitan sus propios espacios y bueno, entonces tienen que establecer acuerdos para poder convivir y evitar que la violencia se haga presente. No, y además es una cosa importante, la organización y la rutina combaten la incertidumbre. Sí, señor, eso es importante tener frente a una incertidumbre. Uno tiene que tener algo que te dé contención, que te dé cierta estabilidad, porque como no sabemos lo que va a pasar, lo que sí podemos controlar es lo que tenemos en el día a día, lo que podemos hacer en la casa, ¿no? La otra cosa que funciona, al principio yo tenía un poco de resistencia porque pues, no me parecía viable, pero después vi que sí ha sido una práctica donde es que hay un espacio fijo, aunque sea un rinconcito, en el apartamento, en la casa, para cumplir con las responsabilidades escolares. Que el niño sepa que en ese espacio, sin que se distraiga en lo posible, ¿no? Él pueda tener lo que necesita para poder cumplir con lo mínimo necesario, pero que sea siempre el mismo espacio. Puede ser que algún día se sea flexible y se cambie el lugar, pero en esa rutina que hay un espacio fijo para hacer sus tareas, para tener contenido, para abordar los contenidos es importante. Es muy importante el trabajo, eso también, en donde funcionó la cosa más o menos bien, es cuando hubo contacto o canales de comunicación entre la familia y el colegio o la escuela, a través de WhatsApp, a través de teléfono, a través de visita, dependiendo del lugar y dependiendo de las condiciones variaban las modalidades, pero para tener asesoría, orientación, guías pedagógicas de parte del colegio. Entonces esa posibilidad de contacto a través de los grupos de WhatsApp, eso también, ese trabajo coordinado de enlace, lo valoran como importante. Es de apoyo familiar, que la familia tenga un vecino, tenga de repente un familiar que pueda asesorar en el momento de las tareas, con contenidos que a muchos se le olvidaron y otros que lo pueden tener, pues tienen mejor memoria, porque en la escuela tradicionalmente lo que apunta es hacia la memoria, ¿no? Si no se olvidaran, si hubiesen sido significativos, estarían presentes, pero tener esas redes de apoyo, inclusive para soporte emocional, también lo recogimos como un dato importante. El contar con organización, grupos de apoyo para brindar apoyo socioemocional cuando hay depresión, hay estrés, hay ansiedad, no solamente las familias, sino también los maestros también lo valoran como importante, ¿no?
fíjate tú, e identificar las competencias, y eso sirve para evaluar lo que en estos 6 meses he vivido, las habilidades en las tareas de la casa. Cómo han aprendido los niños, por ejemplo, a autogestionarse, a organizar su autoaprendizaje, a tomar decisiones y a solucionar problemas. Eso que a veces no se evalúa en la escuela, porque no se evalúa sino los contenidos, pero no esas otras habilidades que se adquieren a través de otros espacios socializadores. Es muy importante como familia poder ver qué he descubierto en mi hijo, qué descubrió mi hijo en mí, qué reconocemos, y sobre todo reconocerlo, felicitarlo por esos pequeños logros a través de esa colaboración que prestan, o de este apoyo que pueden prestar para llevar a cabo las tareas de la casa. El poder tener espacios para la recreación compartido, que podamos jugar, eso sigue siendo válido. Inclusive las personas que tienen creencia, que tienen fe, espacios para la oración, para la meditación, eso le da como factor protector, fortalece espiritualmente, pero también la resiliencia, que es la capacidad de confiar en sí mismo, ¿no? Y el equilibrio entre las actividades académicas y las actividades recreativas del hogar, eso es clave. No podemos pretender recuperar el año, entonces sobresaturando de información, abarrotando de información, porque no se va a lograr más bien más estrés, más ansiedad, más angustia. Además que tú dijiste algo muy importante, Oscar, al inicio de esta conversación, y es que tenemos que tener claro que estamos en pandemia, que la situación es distinta y no puede ser igual a lo que teníamos antes de marzo. Así que bueno, no puede, claro. Ajá, bueno. No te digo que no puede ser, eso es como que si hubiese, Dios nos ampare, un terremoto o un deslave como el que hubo aquí y nosotros pretendamos pasar por encima de los escombros como que si nada hubiese pasado. Y seguir como si fuera el día a día, así es. Oscar, un abrazo, de verdad, muchísimas gracias, porque estas conversaciones son sumamente nutritivas para el alma y son necesarias para padres, madres, representantes, maestros y por supuesto nosotros también como comunicadores nos gusta muchísimo tener esa información. Oscar, tus redes rápidamente antes de irnos para que, deja unos mensajes muy buenos allá en Instagram. Hay que seguirte. En el Instagram Oscar Misle Terrero, y en el Twitter Oscar Misle. Oscar, muchísimas gracias, pendiente siempre por supuesto de una agradable conversación contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo inmenso. Seguro. Bueno, nos despedimos con ese bolerito que está sonando allí en trompeta, qué cosa más rica. Quizás. Imagínense ustedes, el año 47 del siglo pasado, del compositor cubano Osvaldo Farrés. Estamos oyendo la interpretación de Fernando López, quien es considerado uno de los mejores trompetistas de Brasil y actualmente es músico de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Sao Paulo. Dígame que no suena riquísimo en trompeta ese quizá. Y con ese quizá nos vamos, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles Víctor Mejías, y quien les habló como cada tarde de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, Verónica Oliveros. Nos escuchamos y nos vemos mañana. RCR presentó Sin Estrés con Verónica Oliveros. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.